A continuación vamos a desarrollar lo que son los ejercicios de lo que es análisis dimensional, y para ello en el problema número 1 nos dicen que si la magnitud AB representa presión y la magnitud A al cuadrado por B representa la fuerza, o sea, en la ecuación 1 nos dice que AB es igual a la presión y lo denominamos con una letra P, y el segundo nos dice que A al cuadrado por B es igual a la fuerza y lo denominamos con una letra F. Bien, nos pide representar la magnitud A. Bien, como nosotros queremos hallar lo que es la magnitud A, nosotros en esta parte vamos a simplificar lo que es la magnitud B. Y B va a estar representada por la presión entre el módulo de A. Bien, como nosotros ya tenemos lo que es el módulo de B, nosotros vamos básicamente a reemplazar. ¿Cuánto es mi valor de P? De B, perdón, es P sobre A. Y esto es igual a la fuerza, ¿no? Entonces acá se va a simplificar una A y esta misma A se va a multiplicar por la presión y se va a igualar a la fuerza. Bien, como yo quiero hallar A, voy a pasar a simplificar la fuerza entre la presión. Bien, entonces nosotros acá debemos de tener nuestra tabla. Y si ustedes bien recuerdan, la fuerza va a ser igual, a ver, háganse acuerdo, a la masa por la longitud por el tiempo elevado a la menos 2. ¿Es así? Muy bien. Entonces, la presión también tiene un valor. Y este valor es la masa por la longitud elevado a la menos 1 por su tiempo elevado a la menos 2. ¿No es así? Bien. Entonces, yo me doy cuenta que en la parte del numerador como el denominador tiene lo que es un parecido, ¿no? Entonces, acá la letra M, perdón, la letra M va a ser simplificada. Otro que se va a simplificar es la letra T. Y va a quedar como resultado de esta ecuación, va a quedar básicamente L entre L a la menos 1. ¿No es así? Bien, entonces, por teoría de exponentes, cuando las bases son iguales en una división, ¿qué va a pasar? El denominador va a pasar restando, ¿no? Entonces acá tenemos L elevado a la 1 menos 1. ¿Es así? Bien, entonces lo que vamos a tener como resultado de nuestra operación básicamente es lo siguiente. Vamos a tener como resultado de que A va a ser igual a L elevado al cuadrado. Bien, en el problema número 2 nos piden hallar la expresión E, pero nos dan una condición. Nos dicen que AX más BX va a ser la expresión E. Pero nos dan otro dato, nos piden hallar la dimensión de B. Bien, lo que yo voy a hacer por principio de homogeneidad, ¿qué es ese principio, profesor? Ese principio básicamente es de que si tú tienes en tu ecuación dimensional una suma, una resta, una multiplicación o una variable que afecte a toda tu ecuación, básicamente eso se va a hacer igual. Es decir, la igualdad de E va a ser igual a X igual a BX elevado al cuadrado. ¿No es así? Bien, como nos dan datos, nos dicen que es igual a energía, A es igual a fuerza. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es la dimensión B.
Ojo, no nos dan la variable x, no nos da lo que es una magnitud. Por lo tanto, nosotros básicamente o bien trabajamos con esa variable o bien no, dependiendo del problema. Bien, yo voy a formar dos ecuaciones. Para hacer la solución voy a formar dos ecuaciones. Voy a formar con ax, voy a igualarlo a bx y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Esto me va a servir para hallar lo que es la variable x y no me puede afectar en más operaciones. Bien, entonces al trabajar con esta ecuación se va a eliminar la x de la izquierda y esto va a ser igual a bx. Profesor, ¿para qué me va a servir esto? Pues básicamente te va a servir para tú puedas hallar lo que es la ecuación o la variable b. Bien, ahora yo también voy a formar otra ecuación y voy a decir de que e va a ser igual a ax. ¿No es así? Entonces yo voy a despejar e y a. ¿Por qué? Porque ya tengo sus magnitudes y voy a hallar lo que es la variable x. Entonces voy a reemplazar lo que es parte de la teoría. La energía está representada por mlt a la menos 2, perdón, ml cuadrado por t a la menos 2. No es así. Y esto está todo dividido entre lo que es la variable a. ¿No es así? Bien. Y a es la fuerza. Y la fuerza es mlt elevado a la menos 2. Y esto va a ser igual a la variable x. ¿Qué se repite, profesor? Lo que se repite básicamente es la m y el t al cuadrado, ¿no? Y en la parte del denominador va a afectar al numerador. Y nosotros decimos de que la variable x, su magnitud fundamental o su magnitud dimensional va a ser L, una longitud. Bien, ¿para qué nos sirve? Para reemplazar acá. ¿Cuál era la dimensión de A? MLT a la menos 2, porque es una fuerza. ¿No es así? Bien. Y esto va a ser igual por B por la dimensión L. Bien, yo veo que en esta parte se está repitiendo lo que es la variable L. Y básicamente el resultado de esta operación va a ser m por t elevado a la menos 2. Y esto va a ser igual a b. De esa forma se desarrollaría el problema número 2. Bien, en el problema número 3 nos dicen que si la ecuación es igual a toda esta expresión, nos pide hallar la variable k, pero nos dan las condiciones de que es igual a energía, b es igual a velocidad y m es igual a masa. Bien, yo voy a trabajar con la ecuación, voy a decir E es igual a lo que es m por v más 2k y todo esto está elevado al cuadrado. Bien, muchachos, todo esto está dividido entre lo que es la variable m. Bien, yo lo que voy a hacer por principio de homogeneidad es igualar estos dos. ¿Por qué? Porque como ya dijimos en el anterior problema, cuando hay un signo y un número, en el signo básicamente va a ser una igualdad. Y cuando hay un número, básicamente está representado por la unidad. Entonces, lo que me va a quedar, esta ecuación va a ser igual a tres expresiones o tres ecuaciones.
la ecuación m por b, que todo esto va a ser afectado por el cuadrado que está en la parte de arriba, todo esto dividido por la variable m, y la otra ecuación que es k, pero esto está siendo afectado por el cuadrado, y a su misma vez tiene como denominador la variable m. Bien, yo tengo lo que es la e, yo tengo la m. Si yo quiero hallar la k, entonces me conviene trabajar con la siguiente opción. E es igual a k elevado al cuadrado, todo esto dividido entre la variable m. Bien, entonces yo voy básicamente a reemplazar sus magnitudes. La magnitud de energía va a ser igual a la masa por la longitud elevado al cuadrado por su tiempo elevado a la menos 2, perdón. Y esto va a ser igual a k elevado al cuadrado, todo esto dividido sobre la variable m. ¿Y qué es la variable m? La masa. Bien, entonces en esta parte de acá, k elevado al cuadrado va a ser igual, esto va a pasar a multiplicar y todo esto va a ser m l perdón, m al cuadrado por l al cuadrado por t elevado a lo que es parte de menos 2, ¿no? Negativo. Bien, como esta expresión está todo elevado al cuadrado, básicamente por radicación, se va a eliminar tanto este cuadrado de acá como los cuadrados que se tienen en la parte de derecha e izquierda. Entonces k va a ser igual a lo que es mlt elevado a la menos 1. Bien, en el problema número 4 nos pide hallar lo que es la magnitud c y nos da una condición de que la velocidad elevada al cuadrado sobre lo que es 12 va a ser igual a la expresión h. Bien, nosotros nos damos cuenta que al costado de la velocidad hay una magnitud trigonométrica o una expresión trigonométrica. Bien, ese seno al cuadrado, por lo que es parte de teoría, es un número adimensional y por lo tanto esa expresión va a ser igual a la unidad. Igual en la parte del denominador, el 2 va a ser igual a 1. Siempre cuando hay este tipo de casos, se recomienda, o por teoría básicamente, se va a convertir así. Bien, como nosotros queremos hallar a magnitud c, entonces despejamos. Decimos que la velocidad al cuadrado entre h va a ser igual a la magnitud c, ¿no? Entonces acá nosotros reemplazamos los que son los datos que nos dan. ¿Y qué datos nos dan? Nos dan los datos de la velocidad y nos dan los datos de altura. Bien, entonces acá reemplazamos, decimos que la velocidad está representada por lt elevado a la menos 1, todo esto elevado a la expresión cuadrática. Y en la parte del denominador básicamente es una altura es una longitud, una distancia. Entonces su unidad dimensional va a ser L. Bien, entonces acá vamos a reemplazar, vamos a decir de que la potencia básicamente va a afectar a la parte interior de esa expresión. L cuadrado por t elevado a la menos 2, todo esto entre L, ¿no? Bien, entonces acá se va y se va porque son iguales, o bueno, básicamente se simplifica, esa es la expresión correcta. Entonces decimos que c va a ser igual a lo que es L por t elevado a la menos 2, perdón.
Bien, entonces básicamente esa va a ser su respuesta de esta expresión, ¿no? Sí. Pero nos pide hallar la magnitud, y la magnitud de esto es básicamente la aceleración. Esa sería la respuesta, jóvenes, de esa expresión, que va a ser aceleración. Bien, nos vamos al problema número 5. El problema número 5 nos dicen que AB va a ser igual a BC es igual a AC es igual a P al cuadrado. Bien, y nos piden hallar el producto de A por B por C. Y aparte nos dicen que P es presión. Bien, acá tenemos 4 ecuaciones donde quiero hallar básicamente una sola magnitud. Miren, acá nosotros podemos trabajar de esta forma. Podemos decir de que AB va a ser igual a P elevado al cuadrado, de forma directa, ¿no? Pero también nosotros podemos trabajar reemplazando, como así, profesor. AB va a ser igual a BC, ¿no? Entonces voy a decir, simplifico las B's y voy a decir que A va a ser igual a C, ¿no? Y de la misma forma puedo trabajar con la segunda opción. Por ejemplo, AB va a ser igual a AC, que se simplifica la C. Entonces yo digo que A va a ser igual a B o viceversa. ¿No es así? Entonces, como acá yo ya hallé A, entonces, o ya hallé la variable B, voy a trabajar de esta forma. Reemplazo. Y esto va a ser igual a P elevado al cuadrado. ¿No es así? Bien. Entonces, yo voy a decir de que A elevado al cuadrado va a ser igual a P elevado al cuadrado. Entonces, A va a ser igual a P. ¿No es así? Entonces yo me doy cuenta de que A va a ser igual a C, B va a ser igual a A y A es igual a P. ¿Y qué nos piden hallar? Nos piden hallar la expresión A por B por C. Entonces esto va a ser igual a lo que sería la equivalencia de A por la expresión de B por la expresión de C. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se cumple esta condición? De que A va a ser igual a B y esto va a ser igual a C. Por esa misma condición. Entonces, el resultado de esta operación va a ser igual que ABC va a ser igual a P elevado al cubo. ¿No es así? Díganme, muchachos, ¿es correcto o no? Sí, profesor. Bien. Entonces, nosotros vamos a decir de que ABC va a ser igual, perdón, igual a la magnitud P. ¿Y qué nos dicen que es P? P básicamente es lo que es presión. ¿Y cuál era su magnitud de presión? mL a la menos 1 por T elevado a la menos 2. Pero esto va a ser elevado al cubo. ¿No es así? Bien. Entonces ABC va a ser igual a m elevado al cubo por L elevado a la menos 3 por T elevado a la menos 6. Y esa sería la respuesta de esa solución. Bien, nos vamos al problema número 6. Nos dicen que K va a ser multiplicado por la variable V diferenciado con B, y todo esto va a ser igual a E por T menos C elevado al cuadrado. Donde nos dicen que B es rapidez, y rapidez es una velocidad, E es energía y T es tiempo. Nos piden hallar las unidades en el sistema absoluto
correspondiente a lo que es K. Sistema absoluto básicamente es los kilogramos, los metros, los segundos, en ese sistema. Bien, por principio de homogeneidad, como decíamos en la teoría, B es igual a K. Y esto va a ser igual a E por T, y todo esto va a ser igual a C. Todo esto elevado al cuadrado. Bien. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar lo que es las unidades de K. Nos dan BV, nos dan E, nos dan T. Entonces yo voy a trabajar con la variable que me den. ¿Y con qué voy a trabajar? Con la K, voy a trabajar con la V, ignoro la B, y esto va a ser igual a E por T, que es el tiempo, elevado al cuadrado. De esa forma yo voy a llegar a lo que es mi variable K. K va a ser igual a E por T al cuadrado. Así es. Y esto va a ser dividido entre V. Esto va a ser igual a lo que es la magnitud de energía M al cuadrado. Perdón, acá voy a hacer la división respectiva. M por LT a la menos, perdón, energía es igual a ml al cuadrado por T elevado a la menos 2 por lo que es el tiempo. El tiempo es una T y esto va a ser igual al cuadrado entre V. La V es una velocidad y esto va a ser igual a LT elevado a la menos 1. Bien, me doy cuenta yo de algo, de que en esta parte de acá se va a simplificar estas T's, porque está en una multiplicación y son signos diferentes. También voy a simplificar una L y me va a quedar de que la expresión K va a ser igual a M por L, y esa T que es elevado a la menos 1 que está en el denominador va a pasar como un signo negativo. Y esto en el sistema absoluto básicamente es kilogramos por metros por segundo, ¿no? Y esa sería la respuesta de este problema. Bien, nos dan el siguiente problema número 7. Nos dicen que la ecuación P está igualada a la variable de GA y sus exponentes X, Y, Z. Nos piden hallar dimensionalmente las variables en potencia que son X, Y y Z. Todo esto como sumatoria. Siendo P presión, D densidad de masa, G aceleración y A periodo. Bien, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es poner las magnitudes. La magnitud de presión es ml menos 1 por T elevado a la menos 2. Y esto va a ser igual a la magnitud de densidad ml a la menos 3. Y todo esto está elevado a la variable x. Bien. Luego vamos a multiplicar por la variable g. Y g es una aceleración. Y la aceleración está denominada como LT elevado a la menos 2. ¿No es así? Bien. Y todo esto está expresado elevado a lo que es la variable y. Posterior a ello, el periodo, que está simbolizado por una T, está elevado a lo que es la variable Z. Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues en la parte de la izquierda lo vamos a dejar prácticamente igual, pero en la parte de la derecha vamos a tener que desarrollar. ¿Y qué vamos a desarrollar? Pues básicamente vamos a pasar los exponentes que están afectando a los números que se encuentran dentro de los paréntesis.
para posteriormente hacer una igualdad. Por ejemplo, en la segunda expresión, y está afectando tanto como a L y a t elevado a la menos 2. En este caso sería 2y por t elevado a la z. ¿No es así? Bien, entonces yo me doy cuenta que en la parte de la derecha básicamente se está repitiendo las letras y además que están en multiplicación. ¿Y qué sucedía en una multiplicación cuando las variables eran iguales? Los exponentes se sumaban, ¿no es así? Bien, en la parte de acá vamos a sumar lo que es menos 3x, o para que no nos confundamos, y elevado, perdón, y restado con 3x. Y acá tenemos otra variable que está elevado a z menos 2y. ¿No es así? Bien. Como consecuencia, nosotros vamos a decir de que en esta parte está siendo igualado a esta parte. ¿No es así? Son exponentes iguales. Por lo tanto, las potencias van a ser iguales. Bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es igualar. ¿Y que vamos a igualar? Pues las variables. Vamos a decir de que en m es igual a m elevado a la x. Entonces su variable va a ser de x la unidad. ¿No es así? En el segundo punto, L está elevado a la menos 1. Y esto está igualado a L elevado a y a la menos 3x. ¿No es así? Entonces, menos 1 va a ser igual a y menos 3x. Pero yo voy a hacer valor de x. Entonces esto va a ser multiplicado por el valor de x, que es la unidad. Posteriormente, 3 va a ser pasado al lado izquierdo y esto va a ser igualado a lo que es la variable y. Y va a ser igual a 2. ¿No es así? Bien, teniendo la variable y 2, solo me faltaría la variable z. Entonces z va a ser la misma forma, t elevado a lo que es el exponente menos 2, y esto es igualado a t elevado al exponente z menos 2y. ¿No es así? Bien, entonces menos 2 es igual a z, perdón, a z menos 2y. Pero yo voy a hacer el valor de y. Y el valor de y es 2, porque acá lo hemos hallado. Entonces, menos 2 va a ser igual, o z va a ser igual a lo que es, va a pasar a sumar 4 menos 2. ¿No es así? Bien, entonces z va a ser igual a 2. Nos piden hallar la sumatoria de estos números. Hallar. Entonces, las variables x, y, z va a ser sumada los números ya encontrados, y esto va a ser igual a el valor de x, 1, o con el valor de y el valor de z. Entonces, la sumatoria de esa ecuación de sus exponentes básicamente va a ser 5. Bien, en el problema número 8 nos dicen lo siguiente: la expresión de una raíz cúbica de a al cuadrado menos b al cubo
Todo esto va a ser igualado a lo que es la magnitud AB, pero B está elevado a lo que es el coseno, la negación del coseno por su tangente. Bien, lo que vamos a hacer aquí es algo fácil, no es nada difícil. Simplemente debes de poner en práctica tus teorías. A al cuadrado por principio de homogeneidad va a ser igualado al b al cubo. ¿No es así? Si no sabes qué es el principio de homogeneidad, en la descripción te dejaré lo que es el link para que puedas ver la teoría. Esto va a ser igualado a por b elevado a la menos coseno de un número. Voy a ponerlo para no ser mucha traba el problema, una variable a. Y bueno, en su parte, por teoría también, la tangente, cuando está como un coeficiente y no afecta a ninguna variable que se pide hallar, básicamente va a ser igual a la unidad. Bien, me piden hallar dimensionalmente el valor de alfa. En este caso yo le he puesto a. Básicamente yo puedo trabajar con la variable a o la variable b, dependiendo a lo que yo requiera. En este caso, yo voy a trabajar con la variable b. Entonces yo digo que la raíz cúbica de b está elevado al cubo. Y esto va a ser igual a por b elevado a la menos coseno de a. Bien, eso voy a dejar como una ecuación 1. Bien, yo también puedo decir de que acá a al cuadrado, perdón, a al cuadrado va a ser igual a b al cubo, ¿no? Y el valor de a básicamente va a ser igual a b elevado a la 3 sobre 2. ¿Sí? Bien. Entonces, yo este a es lo que he hallado. Y la expresión matemática de a va a ser igual a b elevado a la 3 sobre 2. Bien, ¿para qué me va a servir esto? Para reemplazar en esta ecuación. Bien, yo digo que b es igual a el valor de a, que ya lo hemos hallado, que es igual a b a la 3 medios por el coseno, por b elevado a lo que es menos coseno del mismo ángulo. Bien, ¿para qué me va a servir esto? Para básicamente poder hallar lo que es la magnitud del ángulo que se requiere. Bien, voy a pasar a dividir mi b, perdón, y esto va a ser b sobre b elevado a la 3 medios. Y todo esto es igualado a b elevado a la menos el coseno del mismo ángulo. Por teoría de exponentes, básicamente yo voy a decir que b está elevado a 1 menos 3 medios. Y b también a su par va a ser igual a b elevado a la menos coseno del mismo ángulo. Entonces yo digo que b va a ser igual a la menos un medio, perdón, porque 2 pasa a multiplicar al 1, pero a su misma vez resta con el 3. Entonces sería menos un medio. Y esto es igual a b elevado a la menos
coseno de ese ángulo. Bien, entonces yo puedo decir de que B, como son en ambos iguales, los exponentes van a ser iguales. Entonces yo digo que menos un medio va a ser igual al coseno, al menos coseno de ese ángulo. Bien, ¿qué voy a eliminar? Pues básicamente se elimina los signos negativo con negativo. Y dígame, ¿qué ángulo nos da básicamente un medio? ¿De qué ángulo estamos hablando? Pues si yo agarro mi triángulo notable, yo diré de que básicamente de que el triángulo de lo que vamos a hablar es de 60 y 30. ¿Por qué? Porque básicamente sus catetos en esta parte es de 60 grados, va a ser igual a K raíz de 3. Acá va a ser K y acá va a ser 2K. Pero como yo quiero el coseno y sé por teoría que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el coseno de 60 va a ser igual a K sobre 2K. Se eliminan las variables y queda un medio de esa expresión, ¿no? Entonces, nuestra respuesta de nuestro ángulo va a ser igual a 60 grados. Y esa sería mi respuesta. Bien, en el problema número 9 nos dicen lo siguiente. Nos dice una de las leyes de Kepler, aplicada al movimiento de un planeta que se mueve en una órbita, nos dice en que planteemos, básicamente este problema es de plantear lo que es la ecuación. La ecuación viene a partir de la siguiente expresión, muy atentos a ello. Nos dice Kepler que el cuadrado del periodo del movimiento va a ser igual al cubo del radio de la órbita multiplicada por una constante. Nos pide hallar la dimensión de esa constante. Bien, ¿alguna idea? Pues no es nada difícil, es algo sencillo. Bien, vamos a plantear lo que es la ecuación. Nos dice una de las leyes de Kepler aplicada al movimiento de un planeta que se mueve en una órbita circular. El cuadrado del periodo, o sea, el periodo, voy a ponerle una letra P, y esto va a estar elevado al cuadrado, va a ser igual al cubo del radio. Radio le voy a poner una letra R y esto va a ser multiplicado por una constante. La constante voy a ponerle una letra K. Bien, nos piden hallar dicha constante. Entonces, yo lo que voy a hacer básicamente es reemplazar periodo. ¿Cuál es su magnitud de periodo? T elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual al radio. ¿Cuál es la magnitud del radio? Un L. Pero que está siendo afectado por una potencia cúbica. Y esto a su misma vez está multiplicado por la variable K. Entonces yo lo que voy a pasar es L elevado a la menos 3 porque pasa a dividir y al subir pasa con signo negativo al cubo. Y esto a su misma vez está multiplicado por T.
pero t está siendo afectada por el cuadrado. Entonces la variable k está representada por esta expresión. Y esa sería la respuesta de ese problema. No es nada complicado. Bien. En esta parte de acá nos dice la expresión p va a ser igual a x. Por principio de homogeneidad ya hemos dicho que la variable b está siendo igualada a la magnitud que le sigue. Entonces, potencia. ¿Cuál es la magnitud de potencia? La magnitud de potencia es ml elevado al cuadrado por t elevado, por t elevado a lo que es el cubo, pero negativo. Bien, y esto a su misma vez yo voy a decidir con qué voy a trabajar. Pues en este caso, lo que yo quiero trabajar es con la segunda parte, con la letra AX. Y AX está representada por una fuerza y voy a querer hallar lo que es la magnitud X para poder reemplazarlo en la siguiente ecuación. Ahorita termino de plantear. MLT elevado a la menos 2, que es la magnitud de la fuerza por la variable x. Bien, la segunda ecuación que menciono es ax es igual a bx elevado al cuadrado, que se van una x del lado izquierdo y del lado derecho también. Entonces, para hallar la magnitud b o la dimensional de b, yo lo que quiero es pasarla a dividir para poderla encontrar. Entonces, en esta ecuación de acá voy a encontrar esa magnitud que todavía me falta descubrir. Entonces, tanto en la izquierda como en la derecha veo que se repiten las mismas variables. Por lo tanto, la letra m va a ser simplificada en ambos lados. Se va a ir una letra L del lado derecho y del lado izquierdo. En el lado izquierdo me queda LT elevado a la menos 3, sobre, todo esto sobre, lo que sería t elevado a la menos 2. Y esto va a ser igual a la magnitud que deseo encontrar. Entonces acá me quedaría LT elevado a la menos 1. Y esto va a ser igual a x. Entonces acá lo que yo voy a reemplazar es lo siguiente. MLT elevado a la menos 2. Todo esto va a ser dividido entre la magnitud que ya he hallado, que es LT elevado a la menos 1. Y esto va a ser igualado a lo que es la variable b. Bueno, básicamente, tanto en el numerador como en el denominador se repite la variable l. Entonces se va a ir las l's. Me quedaría m, t a la menos 1 pasa con signo diferente y a su misma vez pasa sumando. Entonces quedaría ahí mt elevado a la menos 1. Y esa es mi expresión de la variable b. Bien. El problema número 11 nos pide hallar la dimensión de la ecuación correcta. Nos pide hallar la variable b, pero nos dan ciertas expresiones donde x es igual a longitud, a es igual a aceleración y a su misma vez m es igual a masa. Bueno, lo que voy a hacer es aplicar lo mismo. X va a ser igual a menos
ese menos se convierte en 1, ese 1 medio se convierte en 1. Y acá lo importante es las expresiones. Acá elevado al cuadrado. Y esto va a ser igualado por principio de homogeneidad por la variable b, por la variable a. Todo esto dividido entre m por la variable k elevado al cubo. ¿No es así? Bien. Yo lo que quiero trabajar básicamente es la ecuación que más me convenga. Y en este caso veo que donde la variable que quiero hallar está una variable k y no la encuentro. No me mencionan su valor. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con la primera ecuación. Con la ecuación x es igual a k elevado al cuadrado. Bien, yo comienzo a sustituir. X es una longitud, a es una aceleración y k es lo que quiero hallar. Bien, entonces veo que las L se repiten. Se va una L y como el t elevado a la menos 1 está con signo negativo al costado, va a pasar con signo positivo. Y esto está elevado al cuadrado. Entonces t va a ser igual a k. Bien, ya hallé mi variable k. Entonces me voy con la segunda ecuación. O básicamente puedo ir con la primera. Bueno, voy a trabajar por tema de que es más corto con la primera expresión. B sobre A va a ser igual a lo que es la variable X. Y acá está multiplicado por la variable K elevado al cubo. Bien, X va a tener la dimensión de una longitud. Y a su misma vez B tiene lo que es la variable que se quiere hallar. En la parte del denominador está una masa. Acá está la variable B. Y acá está la variable A. Y A es una aceleración. Bien, y todo esto está siendo multiplicado por la equivalencia de K. Y K es una T elevada al cubo. Bien, sucede lo mismo. Veo que en la izquierda como en la derecha está siendo repetido la variable L. Lo que voy a hacer es pasar a multiplicar y simplificar las L's. M, T va a pasar a dividir, pero pasa hacia arriba con un signo diferente, un signo negativo. Igual que acá. Acá está sumado con el 2, que es básicamente cuando va abajo pasa con signo diferente. Y básicamente se va a igualar a la variable b. M está elevado a la menos 1. Y esto es la magnitud que se quiere hallar. Bien, en el problema número 13, básicamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Vamos a poner la dimensión de potencia, que es ml cuadrado por t elevado a la menos 3. Y esto va a ser igual a las dimensiones que nos da, que D es densidad ml elevado a la menos 3. Todo esto elevado al exponente x. En la parte del costado es velocidad lt elevado a la menos 1. Todo esto multiplicado al exponente y, al exponente y todo esto a su misma vez está siendo multiplicado por el tiempo, que a su misma vez está siendo afectado por el exponente z. Bien, lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
es hacer igualación de exponentes. Como así, voy a desarrollar primero los paréntesis. Esto está siendo afectado por el exponente x y a su misma vez menos 3 está siendo afectado por su mismo exponente. En el otro paréntesis, tanto L como T están siendo afectados por los exponentes y, pero acá como menos 1 está siendo multiplicado por y, va a ser menos y. Y esto su misma vez está siendo elevado a la z. Bien, ml cuadrado por t elevado a la menos 3 va a ser igual a m elevado a la x por l elevado a lo que sería la sumatoria o la suma de los exponentes que se dan en su mismo base, y menos 3. Y a su misma vez t también tiene producto, pero su producto está siendo afectado por la suma entre z y y. Como y es negativo, básicamente voy a decir que z menos y es el exponente de t. Bien, lo que voy a hacer acá es hacer comparación de exponentes. Aquí por lógica voy a decir que x va a ser igual a 1. En la segunda parte, L está siendo afectado por el cuadrado, pero a su misma vez está igualando a L elevado a la y menos 3t. Menos 3y, perdón. Acá me he equivocado. Acá es y menos 3x, perdón. Acá es 3x. Por esto. ¿Sí? Bien, entonces una vez rectificado, 2 va a ser igual a y menos 3. Pero 3 está haciendo su variable, la unidad. Entonces 3 por 1 es 3. Bien, entonces y va a ser igual, paso a sumar, va a ser igual a 5. Bien, en el caso de t está elevado a la menos 3 y a su misma vez t está elevado a la z menos y. Bien, entonces 3 menos 3 es igual a z menos y. Y menos y es igual a menos 5. Porque ya hemos hallado ese valor. Entonces acá z va a ser igual a 2. Bien, una vez ya hallado lo que son estas expresiones, a mí me piden hallar el valor de una ecuación. Y esa ecuación está dada por 3 por y menos 3x. Todo esto dividido entre lo que sería y menos z, ¿no? Bien, y menos z. Bien, vamos a reemplazar 3 por... ¿Cuánto es el valor de y? 5 menos. ¿Cuánto es el valor de x? 1. Sobre... ¿Cuánto es el valor de x? De y? 5 menos. Valor de z, 2. Bien. Algo fácil, sencillo, práctico. Desarrollamos 3 por 2 por sobre, perdón, la diferencia 3. Entonces el resultado de este problema es 2. Bien, acá básicamente me he salteado un problema, pero este nos dice que K es igual a presión por el volumen. Nos pide ya la dimensión de K. La presión, por teoría ya lo sabemos, es ml menos 1 por t elevado a la menos 2 por el volumen, que es L al cubo.
Bien, algo fácil, sencillo, práctico. Va a sumarse el exponente de 3 y menos 1. Entonces digo 3 menos 1 va multiplicado por el exponente de t elevado a la menos 2. K va a ser igual a lo que es m por l al cuadrado por t elevado a la negación, ¿no? Y esa sería la respuesta de este problemita. Bien, el problema número 14 nos da lo siguiente. Pero antes de pasar a ese problema voy a desarrollar el 15 porque está algo sencillo. Nos dice la magnitud o la unidad densidad de la medida de la densidad del sistema internacional es masa sobre, perdón, es la masa de un cuerpo sobre el volumen de ese mismo cuerpo. Esa es la fórmula. Entonces la densidad, voy a poner una variable d, está igualada a la masa sobre el volumen que está expresada por Q. Entonces esto va a ser igual a ml elevado a la menos 3. Bien, en el sistema internacional la masa está representada por el kilogramo, ¿no es así? Y también en el sistema internacional la longitud está representada por el metro. Entonces el metro, como es una división, como es esto una división, básicamente el metro cúbico va a estar en la parte del dividendo, m elevado al cubo. Entonces sería la respuesta del problema número 15. Bien, el problema número 14 nos da la siguiente expresión, nos dice t es igual a 2pi. 2pi va a ser todo esto, la unidad, ya mencioné el porqué. La longitud del péndulo, que es básicamente L elevado a la X, por la aceleración de la gravedad, que en teoría es gravedad, pero la gravedad está siendo afectada por el exponente y. Entonces, nos pide hallar los valores de X y de Y. Bien, desarrollamos t va a ser igual a la longitud por el tiempo. El tiempo está siendo afectado, perdón, a la longitud elevada a la x por la aceleración de la gravedad. L elevado a la y, porque están siendo afectados estas dos variables a lo que es la aceleración de la gravedad. Bien, entonces yo digo que t va a ser igual a la sumatoria de el producto de x por el tiempo, o por la variable t elevado a la menos 2y. Bien, lo que yo voy a igualar básicamente es t va a ser igual a t elevado a la menos 2y. Entonces digo que 1 va a ser igual a la menos 2y, donde y va a ser igual a la menos 1 medio. ¿No es así? Bien, ya hallé el valor de y. Ahora quiero hallar el valor de x. Entonces yo digo la longitud elevado a la 0 va a ser igual a l elevado a la x más y. Pero profesor, ¿por qué l elevado a la 0? Pues si tú te das cuenta, acá es la unidad. Y la unidad también podría ser representada así, ¿verdad? Entonces, por esta misma razón, yo igualo el 0
con la longitud para que yo a la hora de desarrollar pueda hallar la igualdad de la variable x. Entonces se me genera la ecuación aquí x, pero yo ya hallé el valor de la variable y es 1/2. Entonces x va a ser igual a 1/2. Y ese sería mi desarrollo de este problema. Bien, en el problema número 16 nos pide hallar la suma de x más y más z, pero estos se encuentran como exponentes en la igualdad a la fuerza. Nos dice que g es igual a esta expresión, pero acá nos dan unidades. Las unidades del kilogramo la masa, la longitud del metro y el tiempo del segundo. Nos dan m, que es igual a masa, d es igual a distancia, y nos pide hallar lo que ya mencioné. Bien, yo voy a reemplazar las fórmulas. Voy a decir que la fuerza es igual a mlt a la menos 2. Y acá voy a reemplazar la variable g. Entonces m está elevado a la x y l está elevado a la z. Como dato posterior, yo voy a decir que esto afecta al paréntesis. Entonces menos y por l elevado a la 3y menos 2y. Bien, y todo esto multiplicado por m elevado a la x y l elevado a la z. Bien, aquí lo que voy a hacer es reemplazar, como así. Acá los signos que se repiten, los números que se repiten, en este caso las variables, las m's, en un producto sus exponentes se suman y menos x. Igual sucede con l, 3y más z, igual con t, por t elevado a la menos 2y. Entonces acá yo voy a trabajar con la variable que más me convenga. Lo que más me conviene es menos t menos 2 es igual a t a la menos 2y. Bien, entonces menos 2 va a ser igual a la menos 2y, donde y va a ser igual a la unidad. Aquí voy a también dar como dato m va a ser igual a x menos y. Ya sé la variable, m tiene como exponente 1. Ya sé la variable de y es la unidad. Entonces al reemplazar me va a quedar que la variable x va a ser igual a 2. Bien, y por último voy a hallar mi variable z. Z lo tengo de lo que sería pues l. Y l está como exponentes 3y más z. Y esto tiene como igualdad a la unidad, ¿no es así? Bien, entonces yo ya sé la variable y cuánto vale, que es la unidad, y esto va a ser igual a 1. Entonces z va a ser igual a menos 2. Bien, entonces la sumatoria de y más x más z va a ser igual a 1 más 2 menos 2. Y esto es igual a la unidad. Esa sería mi respuesta del problema número 16. En el 17 nos piden hallar la fuerza que es igual acá por la deformación, que es una x. Bien, la fuerza, como ya todos saben, es mlt a la menos 2. Y esto a su misma vez está igualado a lo que es la variable que quiero encontrar por la deformación, que es una distancia. Se van las L's y me queda que K va a ser igual a mt a la menos 2. Y esa sería la respuesta de esa pregunta.
En el problema número 18 me da F, que es la presión. La presión está denominada como L-1 T elevado a la menos 2, perdón. Y esto va a ser igual a la fuerza. La fuerza está siendo afectada por la variable Z. Entonces yo reemplazo los valores. MLT a la menos 2 elevado a la Z por la variable A. La variable A es el volumen. Volumen que es L al cubo, ¿no? Y esto está siendo afectado por el exponente Y. Y el exponente Y es negativo. Entonces acá afecta al cubo. Entonces acá me dan otra variable, la longitud, y esta está elevado a la X. Entonces yo digo ml-1, t-2, perdón, t-2. Esto va a ser igual a m, que está siendo afectada por la variable z, por l elevado a la z por t elevado a la menos 2z. Todo esto expresado por x menos 3y. ¿No es así? Entonces, acá yo voy a decir de que ml-1 por t elevado a la menos 2, hoy acá siempre me confundo, t elevado a la menos 2 es igual a m elevado a la z, y acá por producto de potencia está siendo elevado por el exponente z más x menos 3y. ¿No es así? Bien, ya a su misma vez está siendo elevado por menos 2z. Bien, entonces, una vez ya hecho esto, yo lo que voy a hallar son las variables. ¿Con qué trabajo primero? Trabajo con m. M es igual a m elevado a la z, donde z va a ser igual a la unidad. ¿Con qué otra variable trabajo? Con la L. L está siendo elevado a la menos 1. Y esto a su misma vez está siendo igualado al exponente de, z más x menos 3y. ¿No es así? Bien, entonces menos 1 va a ser igual a z. ¿Y cuánto vale z? 1. Más x menos 3y. Entonces menos 2 va a ser igual a x menos 3y. ¿Qué es lo que me pide hallar? X menos 3y. Entonces x menos 3y va a tener como resultado a la menos 2. Bien, en el problema número 19 nos dicen que hallemos x, pero está siendo afectada por esta ecuación. El seno al cuadrado de pi es 1 y 666 es 1. Entonces nos queda t sobre p. Y t es igual al trabajo. Entonces el trabajo es ml al cuadrado por t elevado a la menos 2 sobre la potencia. La potencia es ml cuadrado por t elevado, a la menos 3. Bien, se va m, se van las l's y queda t. Esa sería la respuesta del problema número 19. Problema número 20 nos dan las ecuaciones dimensionales de A y B, área, velocidad. Nos pide hallar K. Bien, voy a trabajar AB elevado al cuadrado, pero ya voy a reemplazar. Área es L cuadrado por la velocidad LT L cuadrado, porque está siendo afectada por un cuadrado, y T elevado a la menos
2 por la fórmula, por la dimensión k, y esto va a ser igual 4pi al cuadrado. Básicamente es la unidad, igual que el seno el elevado, o el seno de ese ángulo que está ahí, 3pi sobre 2, ¿no? Entonces, como yo sé que todo eso va a ser igual a 1, voy a hacer la equivalencia. Entonces yo digo 1 va a ser igual acá, pero toda esa expresión que estaba multiplicada va a pasar dividiendo. La multiplicación de esto va a ser L cuarta por T elevado a la menos 2. Entonces la dimensión de K va a ser igual al L elevado a la menos 4 por T elevado al cuadrado. Y esa sería la solución del problema. En el problema número 21, perdón, nos dice que P sobre E va a ser igual a 5. 5 es la unidad de R, perdón. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar la letra E. Entonces yo comienzo a reemplazar. La presión hidrostática es básicamente la presión ml elevado a la menos 1 por T elevado a la menos 2 sobre lo que quiero hallar por la densidad ml elevado a la menos 3 por lo que sería el radio. La radio es una longitud. Entonces paso a dividir. Miren, si me doy cuenta, aquí las m se repiten. Entonces yo digo L elevado a la menos 1. Todo esto dividido entre L elevado a la menos 2. Y arriba falta lo que es la multiplicación de ese tiempo. Bien, entonces aquí va a ser igual a lo que es la expresión de E. La respuesta de esto sería el L negativo cuadrático va a pasar a positivo y se convierte en L si multiplica lo que es la otra expresión. Y acá sería LT elevado a la menos 2. Nos piden la magnitud. ¿Y qué representa esto? Pues una aceleración. Y esa sería mi respuesta de este problemita. La longitud elevado al cuadrado por el tiempo elevado a la menos 3. Y todo esto va a ser igual a la expresión que equivale a X. ¿Y que equivale a X? M por la velocidad, que está representado como una potencia al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad L al cuadrado por T elevado a la menos 2, ya que ha sido afectado por lo que quiero hallar. ¿Y que quiero hallar? Mi variable P, ¿no? Entonces, básicamente, de esta forma yo estaría hallando lo que es la expresión P. La expresión P va a ser igual, bien, yo me doy cuenta que la variable M, la variable L cuadrado, se repiten. Y al repetirse en ambos lados, básicamente se simplifican. Entonces esas dos se van a ir. Bien, entonces yo digo T elevado a la menos 3 entre T elevado a la menos 2, ¿no? Donde P va a equivaler a T elevado a la menos 1. Y esa sería la respuesta de este problema. En el problema número 23 nos dan
nos piden determinar las dimensiones de b para que la expresión sea dimensional. Bien, si me piden hallar las expresiones de b, entonces yo digo lo siguiente. Yo digo que x, y, z, b elevado al cuadrado sobre 4 por m más 3m. Pero, profesor, ¿a qué equivale eso? Pues eso es el principio de homogeneidad, ¿no? Al ser principio de homogeneidad, yo voy a escoger cualquier variable, pues. Pero recuerda que en el principio de homogeneidad los números, como coeficientes, representan la misma unidad. Entonces, la parte de abajo va a ser representada por 1. Y esto lo voy a igualar a lo que es 0. Perdón, la unidad, ¿no? Entonces, yo digo que b al cuadrado va a ser igual a lo que es 1 entre las variables x, y, z. Bien, entonces yo desarrollo esta ecuación. B al cuadrado va a ser igual a 1 entre la velocidad es lt elevado a la menos 1. La potencia es ml cuadrado t elevado a la menos 3. Y la fuerza, el peso, que es una fuerza, mlt elevado a la menos 2. Bien, entonces yo digo acá que b al cuadrado va a ser igual a 1 entre, comienzo a hacer mi operación de productos en potencia. ¿Cuántas L's hay? Hay 2, 3, 4 L's. Entonces yo 4 por la magnitud m. M hay 2 por la magnitud t. Y t está elevado menos 4 menos 6. Ahora menos 6. ¿No es así? Bien, entonces yo todo esto lo voy a pasar a la parte del numerador. Pero al pasar al numerador pasa con signo diferente. Entonces t a la sexta por m elevado a la menos 2 por l elevado a la menos 4. ¿No es así? Bien, donde b vamos a sacar o vamos a simplificar la potencia y voy a decir de que b va a ser igual a m elevado a la menos 1 por t elevado a la 3 por l elevado a la menos 2. Y esa básicamente sería mi respuesta a este problema. Bien, en el problema número 24 nos dan esta expresión. Y va a ser igual. El 3 voy a tomarlo como dimensión de 1 y la secante de ese ángulo voy a tomarla como dimensión de la unidad. Voy a tomar los valores de A, que es la aceleración, y de B, que es la densidad, ¿no? ml elevado a la menos 3. Todo esto dividido entre la velocidad al cuadrado. L cuadrado t elevado a la menos 2. Esto ya lo deben de saber por teoría, ¿no? Porque ya de parte lo hemos estado viendo en más problemitas anteriores.
Entonces yo me doy cuenta que t elevado a la menos 2 se repite tanto arriba como abajo. Por lo tanto, yo simplifico. Y me quedaría en la parte del numerador como L elevado a la menos 2 sobre L al cuadrado. ¿Es así? Entonces y va a ser igual a L elevado a la menos 4, dando por solución al problema y a la variable que se nos pide. En el problema número 25 nos piden allá lo que es la variable de x y la variable y, pero nos dan esta fórmula. Bien, lo que yo voy a hacer básicamente es lo siguiente. 2 está representada por la unidad, entonces el menos va a ser representada por una igualdad y x sobre h va a ser de esa forma, ¿no? Entonces yo voy a hacer algo muy interesante. Voy a decir de que x va a ser igual a h. Entonces ya voy hallando lo que es la magnitud de x y x va a ser igual a la altura. La altura es una longitud, por lo tanto x va a ser igual a ello. Bien, ahora me piden hallar también la variable de y, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente también. Voy a trabajar con la unidad y esto va a ser dividido entre 2pi por m. Simplifico lo que es 2pi, ya que eso equivale a 1, y me quedo con la variable m, y m es una masa. Por lo tanto, esto va a ser igual a lo que es la expresión de x por y sobre la raíz cuadrada de a. ¿Por qué a? Porque es la letra que me conviene, ya que me denominan que es su área. Entonces, algo muy interesante, mire, yo ya hallé la variable x. X es una longitud. Entonces ya reemplazo. Bien, entonces 1 sobre, o ya paso a simplificar al otro lado lo que es la raíz cuadrada de a y pongo la dimensión L cuadrado, ¿no? Todo esto dividido entre la masa y a su misma vez está igualado a la longitud por y. Bien, se va la raíz, se va la potencia, me queda L sobre m es igual a L por y. Se van las L's y me quedaría m elevado a la menos 1, que sería la expresión de y esa es mi respuesta. En el problema número 26 nos piden hallar la variable b. Bien, yo voy a hacer algo práctico, algo sencillo. Voy a trabajar solo esta parte. Voy a decir de que la raíz cuadrada de b más b sobre d, voy a dejarla ahí. Bien, entonces yo por teoría yo sé que este más va a ser una igualdad. Entonces me concentro en la parte interna. Yo digo que b va a ser igual a b sobre d. Entonces como yo quiero hallar b, paso a multiplicar b por d, ¿no? Entonces reemplazo. ¿Qué es d? ¿Qué es b? Velocidad y densidad. Lt elevado a la menos 1 por la densidad, que es m L elevado a la menos 3.
donde b va a ser igual a L elevado a la menos 2 por T elevado a la menos 1 por M. Y esa sería la respuesta de mi problema número 26. Bien, en el problema número 27 me dicen lo siguiente. A es igual a BC más A al cuadrado por el seno de 30, donde C es la fuerza de tensión. Me piden hallar las dimensiones de A. Bien, voy a hallar esa dimensión. Para esto voy a usar el principio de homogeneidad. El más se convierte en una igualdad y esto es equivalente al cuadrado. Voy a trabajar la primera con la tercera. Entonces yo digo que 1 va a ser igual a A. Eso es lo que equivale a A. Y luego voy a decir A es igual a BC, donde 1 va a ser igual a B por C, donde C está elevado a la menos 1, dándose igualdad a B. C es fuerza de tensión, por lo tanto yo reemplazo MLT elevado a la menos 2, todo esto elevado a la menos 1. Y esto va a ser igual a B. Bien, sería M elevado a la menos 1 por L elevado a la menos 1 por T al cuadrado, ya que esto es una multiplicación y menos por menos es más. Y todo esto va a ser igual a lo que es B. Y esas serían las dimensiones de B. Algo muy fácil, muy sencillo. Bien, en el problema número 29 nos piden hallar la fórmula dimensional de Z. Y nos dan condiciones, nos dicen que A al cuadrado por C en el denominador por 1 más seno de un ángulo que está siendo elevado al cuadrado. Y el numerador B por la tangente de alfa. Bien, recuerden que una suma en análisis dimensional por principio de homogeneidad se iguala y las variables como una razón trigonométrica también va a ser la misma unidad. Entonces Z va a ser igual a B sobre A al cuadrado por C. Bien, básicamente reemplazo mis fórmulas. Volumen L al cubo sobre área L cuadrado, pero está siendo elevado al cuadrado, entonces es L a la cuarta por la velocidad L T por elevado a la menos 1, perdón, LT elevado a la menos 1. Bien, entonces acá lo que se va a hacer es simplificar. Simplificamos L cubo y L cubo en la parte de abajo. Quedaría 1 entre L al cuadrado, porque quedaría L y se multiplica por el otro L, quedaría L cuadrática por L por T elevado a la menos 1. Entonces Z va a ser igual a, va a pasar con signo diferente, va a pasar con signo positivo, y acá L va a pasar con signo negativo. Y esa sería mi respuesta. En el problema número 30, en este último problema, básicamente nos dan H es igual, nos pide hallar X, pero yo X le voy a hallar de la siguiente fórmula. X va a ser igual a la masa, y la masa va a ser igual a M mayúscula. Bien, ahora voy a hallar Y. ¿Y cómo voy a trabajar esto? Con la tercera fórmula, B sobre Y.
Entonces, para hallar y, tengo que despejar h. Bien, entonces sería v sobre h. Reemplazo. Y va a ser igual a lt elevado a la menos 1 sobre h, que es una altura, es una longitud. Entonces y va a ser igual a t elevado a la menos 1. Entonces me pide hallar x sobre y. X sobre y sería como resultante m sobre t elevado a la menos 1, ¿no? Entonces esto va a ser igual a m por t elevado a la 1. mt. Y esa es mi respuesta de este problema. Bien, en esta parte se ha terminado los ejercicios de análisis dimensional. Espero que les haya hecho de mucha ayuda estos ejercicios, y cualquier ayuda los estaré leyendo en sus comentarios por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Mi nombre es Dani Flo y conmigo ha sido hasta hoy. Nos vemos.